Buenos días, hermanos. Que el Señor les bendiga. Quiero compartir, antes de empezar el tema, quiero compartir con ustedes que esta semana ha sido una semana de bendición y de palabra para el ministerio. Y la palabra del Señor dice que cuando la palabra se da 2 veces es porque se acelera el tiempo del cumplimiento. Y quiero decirles que Dios envió personas de otra congregación con las que tenemos muy poca relación, pero Dios sabe a quién utiliza para hablarle a uno. Y ella nos llevó, por cierto, el próximo domingo lo va a traer, nos llevó 1 litro de aceite de la unción y dice que el Señor le dijo, llévales 1 litro, porque vienen tiempos de abundancia para el ministerio. Así que otra palabra que nos dio confirmada es que el Señor está acelerando los tiempos, viene en cumplimiento de promesas que han estado estancadas y el Señor ayer proféticamente nos entregó esta llave. También el Señor puso, eso fue a través de otras personas que nos pidieron cobertura, así que tenemos una hijita recién nacida en Shela. Y Dios usó a estas hermanas para entregarnos esta llave, porque vienen tiempos acelerados, viene tiempo de puertas abiertas, y esta es simbólicamente la llave que el Señor Jesús nos da, la llave que Él agiliza desde los cielos, porque dice que es la llave que abre y nadie cierra, y la que cierra y nadie abre. Así que les comparto las buenas nuevas, porque todo el que está sembrado en esta casa recibe la palabra que es para el ministerio. Amén. Así que usted reciba, crea que viene un aceleramiento de los tiempos, vienen cambios, vienen respuestas, pero sobre todo Dios está cambiando y transformando nuestras vidas. Amén. Hoy vamos a hablar de la desesperación, porque el Señor me hacía sentir que la desesperación es un ataque intenso de las tinieblas a nuestras emociones. ¿Alguien ha tenido desesperación alguna vez? Pues generalmente la desesperación aparece cuando no le vemos salida a una situación difícil que estemos viviendo. Y es ahí cuando el enemigo aprovecha para venir a atacarnos y se ensaña contra nuestras emociones, pero la palabra de Dios nos da la salida y además nos muestra que algunos siervos, héroes de la fe, también tuvieron en algún momento desesperación. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo 40 y vamos a leer los versos 1 y 2. Posiblemente usted conoce muy bien este pasaje, pero la palabra de Dios no regresa vacía. Y siempre que somos expuestos a la palabra, Dios nos habla. ¿Quiénes creen que Dios nos habla a través de la prédica? Pues prepárese para lo que Dios le tiene hoy. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Entonces vemos que el pozo de la desesperación que David está describiendo en este salmo representa esos momentos oscuros, tenebrosos, de angustia, donde uno siente que no hay salida. Pero esta palabra nos enseña que el clamor sincero y la espera paciente nos van a sacar de cualquier tipo de circunstancia, porque ese clamor y esa paciencia activan el poder divino para rescatarnos, para restaurar nuestra seguridad y para darle un nuevo propósito a nuestra vida, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que el salmista describe esta experiencia como estar atrapado en un lodo cenagoso. Yo no sé si alguna vez usted ha estado atrapado en lodo, ya sea como persona o en su carro, pero es una situación horrible porque no sale uno, ¿verdad? Las llantas están dando vueltas y vueltas y vueltas y no logra uno salir. Y vamos a ver lo que
en este salmo que tiene mucha enseñanza, este pozo se caracteriza por tres cosas importantes. En primer lugar, la profundidad, porque un pozo es profundo por lo general. La oscuridad, son oscuros, y la inmovilidad. Entonces vemos que la profundidad es esa condición que nos hace sentir que hemos tocado fondo y que estamos fuera de toda ayuda humana. Tal vez hemos clamado a personas, hemos pedido ayuda y nada se resuelve, ¿verdad? Entonces la Biblia, como no oculta las luchas emocionales de las personas, como les decía anteriormente, nos muestra que algunos grandes personajes de la fe tuvieron esta condición en la que se sintieron hundidos, porque un pozo nos habla de profundidad, de estar hundido, ¿verdad? Entonces vamos a ver a uno de ellos, es Elías. Fíjense que Elías acababa de tener un triunfo espiritual tremendo. Venció sobre la creencia de los en los Baales, ¿verdad? Mire, él vino, decapitó a los sacerdotes de Baal y pues tuvo una gran victoria. Pero una palabra de maldición que le lanzaron a él por parte de Jezabel se lo trajo abajo. Y entró en una profunda depresión y temor al punto de desear morirse. Y dice la palabra en 1 de Reyes 19:4, y él se fue por el desierto un día de camino. Imagínense lo que es caminar un día entero. Y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse. Miren, hay momentos de desesperación en que la mente humana no puede soportar el sufrimiento y desea huir. Entonces la solución que encuentra dice, yo me quisiera morir, porque piensa que así se va a acabar todo su sufrimiento, ¿verdad? Pues eso le pasó a Elías. Y dice, y dijo, ¿verdad? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Mire la condición a la cual llegó Elías. Y fíjense que el Señor no lo reprendió inmediatamente. Primero le mandó comida, le mandó sustento a través de un ángel, lo sacó de esa situación. Y hasta los 40 días después le dijo lo que tenía que hacer. Pero nuestro Dios sí está pendiente de esa condición espiritual y emocional que podamos estar viviendo. ¿Quiénes quieren que Dios intervenga en sus vidas hoy? Levante la mano. Aleluya. El Señor mira la disposición de nuestro corazón. Y fíjese que las necesidades físicas se desgastan cuando estamos en desesperación. Y a veces la desesperación trae enfermedad, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Señor primero sustentó a Elías y hasta después lo amonestó. Entonces, vamos a ver otro personaje que obviamente el Salmo 40 es escrito por David, pero también en el Salmo 142 él escribió sobre su alma abatida. Miren, David fue muy atacado y a medida, mientras más alta es la asignación y la responsabilidad y la bendición que Dios te va a dar, posiblemente más sea el ataque, porque el enemigo se va a ensañar y va a traer ataque tras ataque, ¿verdad? Cuando tenemos un llamamiento santo. Y entonces dice que su alma estaba abatida y su espíritu agobiado. Y esto nos enseña que nosotros necesitamos hablar honestamente con Dios sobre la condición que estamos viviendo. A Dios no le podemos esconder nada. Nosotros le podemos, Señor, me siento desesperada. Tú sabes que en este momento me quiero morir. Y Dios lo va a entender y lo va a sacar de ahí. Mire cómo dice el Señor
en el versículo 1 de este salmo. Con mi voz clamaré a Jehová. Con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Mire qué importante, porque él sabía que quejarse con la gente solo es trasladar su amargura a otro. Y no le va a funcionar, no le va a solucionar absolutamente nada. Pero él conocía la fuente a donde usted y yo podemos presentar la queja. Y es delante de él, porque él sí tiene respuestas y tiene soluciones, ¿verdad? Otro que experimentó angustia y desesperación fue Pedro. Porque cuando él apartó su mirada de Jesús, imagínense que las aguas estaban agitadas, había turbulencia en el mar y ellos ven a Jesús caminando sobre el agua. Y Pedro le dijo, si eres tú, Señor, porque ellos primero se asustaron. Y viene Pedro y le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dice, ven. Y todo empezó bien, confió. Pero a medida que empezó a caminar y caminar y caminar, cuando él viene y pone la vista en las circunstancias, que es lo que normalmente nos pasa. Y yo lo puedo notar cuando una persona está en desesperación y empieza a contarle y a contarle y a contarle, no le encuentra salida a la situación y uno le está diciendo, pero mire hermana, Dios lo puede sacar. Sí, pero es que lo que pasa es que mi circunstancia, es que mi problema. Y están viendo la circunstancia en vez de ver a aquel que sí lo puede sacar. Y entonces, ¿qué le pasó a Pedro? Obviamente, se hundió, ¿verdad? Y en su desesperación, miren, hizo la oración más efectiva que uno puede hacer. Porque le gritó, Jesús, sálvame. Y a veces no nos atrevemos a clamar al Señor que nos salve de alguna situación desesperada. Entonces vemos también la segunda característica de este pozo del que estamos hablando, que es la oscuridad. En la mayoría de los casos de desesperación viene como consecuencia de la desesperación una ceguera espiritual. La oscuridad representa eso, esa ceguera que no nos permite ver cuál es la raíz del problema que estamos atravesando. Y tiene que enviar el Señor personas que nos hagan ver lo que realmente tenemos, porque fíjense que la ceguera espiritual tiene características, ¿verdad? ¿Pero qué es? Pues es la incapacidad que nosotros tenemos de percibir, en primer lugar, el propósito de Dios, su presencia. Cuando estamos desesperados no creemos, no entendemos que Dios pueda estar cerca. Y obviamente hay una ceguera para reconocer el pecado. La mayoría de gente se cree muy buena y cree que no está mal delante de Dios hasta que Dios lo confronta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué viene esa ceguera espiritual? Pues obviamente por orgullo, ¿verdad? Porque el orgullo nos hace justificarnos. Y entonces cuando uno se justifica, uno sí es muy hábil para ver el pecado en otros. Es que fulano hace tal cosa, femengana tal otra. Pero no vemos lo que realmente nosotros hemos hecho y que nos provocó esta condición, ¿verdad? De pozo. Entonces, el orgullo, la justificación propia, la falta de empatía también nos impide ver la realidad, lo verdadero de lo que estamos viviendo. Solo estamos desesperados, pero estamos ciegos, ¿verdad? Y vamos a ver algunas señales de la ceguera espiritual, porque la mayoría creemos que todas las sabemos, ¿verdad? Lo primero es la negación. La gente se niega a aceptar sus actitudes, cuando son egoístas, cuando son dañinas, cuando son pecaminosas. Y la mayoría de personas que tienen ceguera espiritual no entienden ni pueden aceptar que están cometiendo errores.
Lo siguiente, la otra característica de la ceguera espiritual o la oscuridad es la incapacidad para perdonar. El apóstol Juan lo discernió muy bien y dice que el que no ama a su hermano ni ha conocido a Dios y está en tinieblas. Y cuando nosotros vivimos una vida egocéntrica, nuestra vida está girando solo alrededor de lo que nosotros queremos, tenemos esa ceguera y esa incapacidad. Y hay mucha gente que no puede perdonar algo que le hicieron porque su ego es tan grande que cómo va a perdonar semejante ofensa. Y posiblemente esa pequeña falla lo tiene en el pozo, ¿verdad? También otra señal de la ceguera espiritual es esa saturación mundana, cuando le damos prioridad a todo lo que el mundo ofrece en vez de lo que la palabra de Dios nos ordena. Pero hay gente que está saturada por la influencia de las amistades, por la influencia de la publicidad, por la influencia de las redes, antes que estar saturado de la palabra. Y otra característica es la crítica constante. El juzgar constantemente los defectos de los demás es una reacción para no juzgar nuestros propios errores. Entonces, si nosotros entendemos que en alguno de estos puntos nosotros le hemos fallado al Señor, posiblemente esa sea la causa por la cual fácilmente entramos en desesperación. Pero hoy el Señor nos quiere sacar de cualquier condición emocional que no nos permite sentir su presencia. Y la tercera condición de este pozo veíamos que era la inmovilidad. Miren, en un pozo, mientras más se lucha humanamente y con nuestras fuerzas, más nos vamos a desesperar. Porque el estar luchando en fuerzas humanas hace que nosotros nos hundamos en el lodo de las circunstancias. Yo les he contado en muchas ocasiones, pero para los que es primera vez que están por acá, mi esposo una vez fuimos a pescar en Estados Unidos con unos amigos, le prestaron equipo, nunca habíamos pescado. Nos dieron equipo, pero los hombres se fueron por un lado y las mujeres por otro, y mi esposo no hablaba inglés, nadie hablaba español, y de repente empiezo a ver señas que me llamaban con desesperación. Mi esposo había caído en un fango de esos movedizos y se estaba hundiendo. Y la única forma en la que uno puede salir de esos hundimientos es doblando las rodillas, porque eso hace un balance en el peso y le permite a uno salir. Y entonces viene y mi esposo, como no entendía lo que le estaban diciendo, me llamaron para que yo le fuera a decir que se pusiera sobre sus rodillas. Efectivamente, él estaba hundiéndose, pero una cosa porque él quería salir así, en sus fuerzas. Pero cuando dobló las rodillas, ya lo pudieron jalar. Y muchas veces lo que necesitamos es doblegarnos para salir de ese pozo de la desesperación. El orgullo es una impregnación generacional que viene desde Adán hasta nuestras vidas. El mal más grave de la humanidad es el orgullo y la arrogancia. Y el orgullo no tiene nada que ver con la posición social o económica, porque hay gente que está quebrada, sin un centavo, pero tiene orgullo. Y el orgullo es tan dañino porque es una característica de Satanás. Y cuando en nosotros hay orgullo, hay impregnación de la naturaleza del enemigo en nosotros. Y entonces, ¿qué va a hacer? Fácilmente. Él es el imán, el hierro está aquí del orgullo, fácilmente nos tiene pegados a él. Y eso nos va a impedir la cercanía con Dios. Entonces, David se sentía en oscuridad, en profundidad, topó fondo, no miraba la salida, pero además de todo, se sentía inmóvil.
¿Quiénes han sentido que no van ni para atrás ni para adelante en alguna situación? Eso es el pozo de la desesperación. Entonces, David escribió este salmo en medio de una profunda angustia y desesperación, porque lo describe aquí. Y en realidad no se especifica el evento histórico exacto, pero él describe que estaba atrapado en una situación profunda, oscura, ineludible. No se podía salir. En algunas versiones no dice pozo de la desesperación, sino dice fosa fatal. Y otras dice en un lodazal. Él estaba abrumado por problemas, porque se le habían venido encima muchos problemas, persecución, angustia, no sabemos si malestares físicos, pero a veces nos llueve sobre mojado. Acabamos de salir de una circunstancia difícil y nos viene otra, y aparece otra, y nos empezamos a sentir desesperados. Diga, pero hoy el Señor me va a sacar de toda desesperación. Amén, así es. Entonces, a nivel general, esas circunstancias que rodearon a David se pueden resumir en los puntos clave que vamos a ver a continuación. 1, desesperación abrumadora. David sintió que sus adversidades y sus errores eran mucho más grandes de lo que tal vez eran, y lo hicieron perder la estabilidad. En ese salmo dice que males sin número lo rodeaban y que sus faltas eran tan grandes que le impedían mirar al frente. Miremos cómo dice: porque me han rodeado males sin número. ¿A quiénes se les han juntado deudas con accidentes y con enfermedades? ¡Qué horrible! Tras una cosa otra, ¿verdad? Y dice, me han alcanzado mis maldades. Ahí ya empezó a ver claro. Algo había, un derecho legal había que le había permitido al enemigo atacarlo. Y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Mire a qué punto llegó David. Hasta sentir que el corazón le fallaba. A veces uno llega a tan intensa emoción de angustia que el corazón se le acelera, ¿verdad? Y así ha de haber sentido David. Entonces vemos que él usó esta imagen del pozo de la desesperación para simbolizar un encierro, no solamente físico, sino espiritual y emocional, porque él era incapaz de salir por sus propios medios. Y miren, hay situaciones que Dios permite en nuestra vida para que nosotros entendamos que solo Él nos puede sacar. ¿Quiénes saben que Dios quiere tener una cercanía, una relación de intimidad con cada uno de nosotros? Y a veces estamos tan alejados que Dios permite una circunstancia en la que nuestros ojos ya no estén puestos ni en el banco, ni en el amigo que nos puede ayudar, ni en el médico, sino que solamente en Él. Y entonces viene la salida a nuestros problemas. Y fíjense que en la versión de la Biblia de las Américas dice, al Señor esperé pacientemente, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor, me sacó del hoyo de la destrucción. Mire cómo lo describe esta versión, el hoyo de la destrucción. La condición de David en ese momento era grave, emocional y espiritualmente se sentía hundido. Y miren, el trabajo del enemigo es precisamente que nos sintamos hundidos, que estemos en la oscuridad, que estemos inestables y que no encontremos salida para nada a nuestras circunstancias. Nos empieza a acosar, nos empieza a hostigar, ¿verdad?
Y ese es el trabajo que el enemigo está haciendo en este tiempo, y por eso Dios te quiere hablar de que Él te puede hacer más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Pero eso no tiene que quedarse solo escrito en un libro que a veces abres y a veces no, sino que tiene que convertirse en una vivencia diaria. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Pero como el enemigo nos puede atacar en cualquier momento, nosotros tenemos que saber que hay alguien que sí nos puede sacar. Fíjense que hay otra circunstancia que nos puede meter en un pozo, y es la culpa de nuestros errores, porque la culpa atormenta y también nos hace sentirnos hundidos, y el acusador aprovecha la desesperación para entrar en escena, y sabe una cosa, que él es experto en atormentar. Cuando estamos en más problemas, siempre va a venir el enemigo con pensamientos que nos van a atormentar, que nos van a quitar la paz. ¿Sabe por qué? Porque el acusador está sembrando culpa, condenación y vergüenza. ¿Y cuál es el objetivo de esto? Paralizar al creyente, que no hagamos nada, que nos quedemos paralizados, alejarnos de Dios y destruir la paz. Ese es el trabajo del acusador. Y entonces David compara su estado con la estrechez de un pozo, pero no se dejó vencer por el acusador que le traía culpa. Y dice que él esperaba como pacientemente la intervención de Dios, y eso no permitió que el acusador lo atormentara con la culpa. Él entendió que tenía errores, pero no se dejó aprisionar por esa culpa que el acusador nos bombardea cuando hemos cometido errores. Y vamos a ver cómo es que se manifiesta este acusador, y vamos a ver algunas acciones. Primero, él genera una culpa estancadora. A diferencia de la convicción divina que el Espíritu Santo trae cuando nos redarguye de un pecado y que nos ofrece la salida, ¿verdad?, a través del perdón, la acusación trae un remordimiento que hace que la persona se sienta indigna y sin salida. Y cuando una persona se siente indigna, no se atreve ni a orar, y entonces anda pidiendo que oren por ella. Pero Dios, es cierto, hay momentos en que se necesita la administración, pero Dios está esperando que su pueblo venga a Él, porque quiere tener intimidad con Él. ¿Quiénes pueden decir amén? Fíjense que, como ya hemos visto, David comparó su estado en ese momento con la estrechez de un pozo, ¿verdad? Y ahí, en un pozo, él se sentía paralizado, pero esperaba pacientemente. Entonces, vamos a ver la siguiente acción del enemigo, que dicta sentencias generales. Mire, el enemigo va a usar frases internas o personas que constantemente nos estén acusando. Nunca vas a cambiar. Y él utiliza palabras absolutas, ¿verdad? Es que nunca has cambiado, es que no cambias. Ese es el acusador hablando a través de personas. O tú no sos bueno. Y ataca directamente nuestra identidad como hijos de Dios. ¿No ha habido personas que dicen, ese no ha cambiado, sigue siendo el mismo? Ese es el acusador, mis amados, porque hay palabras que atan. Y cuando una persona está atada, ¿cómo está? Paralizada, está inmóvil. Hoy vamos a desatarnos de palabras que nos hayan declarado. Otra de las cosas que hace el acusador es que señala los pecados ya perdonados. Tal vez usted en alguna ocasión robó y alguien lo supo, y usted se arrepintió y le pidió perdón a Dios y el Señor quitó, pero para la gente usted es un ladrón.
y no le quita la etiqueta, porque el acusador mueve la boca de las personas. Y esas bocas sacan lazos. Por eso hay mucha gente cristiana que baja a la esfera de la hechicería porque no deja de murmurar. Siempre está atando, ¿verdad? Otra de las características del acusador, y mire con esto de los pecados perdonados, a mí a veces me ha pasado que me recuerdo de cosas, errores del pasado, y me empieza una angustia, y el Señor me hace, pero si eso ya está perdonado, ¿por qué te angustia ese error tonto? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque uno a veces no discierne la forma en que el acusador lo ataca a uno. Otra de las características del acusador es que fomenta la crítica hacia los demás. Cuando nosotros estamos criticando, estamos atando. Y el acusador siembra pensamientos de juicio y de resentimiento y nos inclina a ver los defectos del prójimo en vez de estar viendo los nuestros. ¿Y qué pasa cuando usted está todo el tiempo señalando y viendo los errores de los demás? Usted se convierte en aliado del acusador. Es que miren, es tan delicado. Hace unos días yo tenía un pantalón blanco y miren, una gotita de sombra de ojos me cayó en el pantalón y se miraba y me lo tuve que cambiar. Y un errorcito que uno cometa en las vestiduras que Dios le ha dado se va a notar, y en la esfera espiritual se nota más. Entonces, Dios está hablando en este tiempo a la iglesia de grandes cosas que vienen. Dios quiere usarnos a todos para la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero eso, quiero usar la palabra correcta, eso nos, no es provoca, sino que nos da una gran responsabilidad del trabajo que tenemos que hacer a nivel individual para estar aptos delante de Dios. Porque ¿de qué me sirve a mí estarle viendo todos los defectos a Quique, a Luisita, a Gladys, a todo el mundo, si yo no miro los míos? Ellas no van a presentarse delante del Señor cuando a mí me toque. Y usted tiene que creer que usted se va a presentar solo y que no va a poder justificar sus errores. Por eso comience desde ya: Señor, muéstrame lo que yo no he visto, para que yo salga de cualquier pozo, de cualquier ceguera espiritual y esté apto para que tú me uses en este gran avivamiento a nivel mundial en el que se va a manifestar el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. ¿Sabe qué otra cosa hace el acusador? Causa ansiedad y temor. Él está buscando atemorizar sobre el futuro y sugiere que Dios está enojado con nosotros. Y sabe una cosa, que aunque usted ahorita esté en un pecado, Dios lo ama tanto que por eso le está hablando, para que lo deje y cambie. Pero el acusador te hace sentir, Dios ya no te quiere, ¿verdad? No eres digno, ¿verdad? Exacto, ahí deja el gusanito. O le hace a uno sentir que Dios ya le retiró su protección y su amor, ¿verdad? Fíjense que el dedo acusador es una de las armas principales del diablo. Y las usa para destruirnos. Y aquí tenemos que recordar cuál es la misión del ladrón. A ver, ¿quién me la puede decir de memoria? Robar, matar y destruir. ¿Qué nos roba el dedo acusador? La paz, ¿verdad? Nos altera. ¿Qué otra cosa nos roba? El gozo, la tranquilidad. Él vino para robar, matar y destruir, pero el Señor vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Vamos a ver los 6 tipos de culpa más comunes, porque si usted tiene alguna culpa, deshágase de ella hoy. Amén. Mire pues, hay una culpa por acción.
una persona se siente culpable por algún error que cometió deliberadamente, ¿verdad? Esa es una culpa por acción. Por ejemplo, herir a alguien con palabras o con acciones, ¿verdad? ¿Y qué efecto incluye esto? Pues vergüenza, remordimiento. En casos graves, una autocrítica severa. Ay, qué malo fui, qué barbaridad, soy de lo peor, no merezco vivir. El acusador es terrible. La culpa por omisión, cuando no hicimos algo que debimos haber hecho. ¡Hala! Yo pude haber ayudado a esta persona y no lo hice y de repente se murió. A mí me pasó hace muchos años, pero muchísimo tiempo atrás. Una hermana llegó a visitarme como con 6 muchachitos al filo del mediodía y yo no tenía almuerzo, apenas tenía para nosotros. Y no se me ocurrió darle. Y le di una ofrendita y la hermana se fue. Pero yo después me puse a pensar, la hermana debe haber esperado que yo la invitara a comer con sus 6 niños, ¿verdad? Miren, esa culpa me atormentó hasta que le pedí perdón a Dios, porque en realidad fue una culpa por no haber hecho algo. Y me quedó un tormento. ¿Y sabe por qué me quedó el tormento? Porque la hermana le dio un derrame y se murió. Con el tiempo, pues, no por eso. No fue por eso que... ¿verdad? Pero hay cosas que a uno se le pasan y el enemigo las va a aprovechar para atormentarte. Por eso, si algo dejaste pasar y no lo hiciste, hoy te pones a cuentas para que esa culpa se vaya. La culpa neurótica. Esa está ligada a un hecho, no está ligada a un hecho concreto, pero la gente se siente culpable todo el tiempo. Ay, no, yo no puedo cuidar niños, es que si le pasa algo me van a echar la culpa. Mire, podría ser usted tal, ay no, es que si sale mal me van a echar la culpa. Tiene ya una culpa enraizada de la cual se tiene que deshacer, porque el enemigo ya logró sembrársela y entonces no agarra una responsabilidad por temor a equivocarse, porque mantiene la sensación de culpa. Esa es una culpa neurótica. Bueno, la culpa existencial es ¿qué habré hecho con mi vida? ¿Será que merezco la salvación? Y empieza la gente a sentir una culpa. Ay, peor si Dios no me va a perdonar nunca. Y yo, peor si no me voy a salvar. Esa es una culpa existencial de la cual el Señor también nos quiere sacar. Y a veces aparece en crisis personales, ¿verdad? Que esa culpa, miren, es tóxica. Aparte está la culpa inducida, cuando es las personas que nos hacen sentir culpables. Por ejemplo, una esposa que todo el tiempo le esté diciendo a su esposo, por tu culpa no soy feliz. Pasa, ¿verdad? O un hijo que está por culpa de mis papás, no puedo ser feliz. Busque cuál es la causa por la cual no es feliz, pero no ande buscando culpables. Esa es una culpa a veces inducida. Por tu culpa estoy enfermo, se me subió la presión por la cólera que me diste. Es una culpa que uno está lanzándole a los demás, ¿verdad? Y está la culpa cultural o social que viene por cuando los estándares familiares son demasiado elevados y hay mucha exigencia. Con cualquier cosita uno se va a sentir culpable, ¿verdad? Porque por tradición familiar se establecieron unos parámetros que a veces no logramos y se da mucho en sectas religiosas legalistas, ¿verdad? Ay, me puse pantalón y Dios no me va a perdonar, ¿verdad? Porque como se le estructuró que era pecado, ¿verdad? ¿Qué dirían de la pastora? ¡Qué bárbara! Entonces, cuando ha habido demasiada exigencia de perfección, se crea un ambiente de culpa en el que las personas se sienten culpables todo el tiempo de que no van a hacer las cosas bien. Pero ahí está el acusador presente. Fíjense que acusar es sinónimo de condenar,
de denunciar, de ponerle cargo o culpa a una persona. Y obviamente viene directo de Satanás, de acuerdo a lo que dice aquí la Escritura. Mire cómo dice. Entonces oí una gran voz en el cielo. ¿En dónde se oyó? Que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Y mire, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Miren, en las cortes celestiales hay más actividad que en las cortes naturales. Porque si dice que día y noche, aquí por lo menos yo no sé si en la noche aceptan demandas. Bueno, posiblemente sí, pero imagínense en la esfera espiritual, día y noche, el diablo nos está acusando. ¿Y el Señor qué hace? Defendiéndonos, pero le tenemos que dar elementos de defensa, porque si realmente somos culpables y no lo queremos reconocer y no lo aceptamos y no pedimos perdón, ¿qué tiene que hacer el Señor? Permitir que el enemigo nos ataque, ¿verdad? Pero cuando nosotros reconocemos, y aquí vamos a ver la diferencia entre acusación y el redarguir del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos redarguye para corregir, para restaurar y para acercarnos a Dios. Pero ¿cómo nos redarguye? Suavemente, con gracia. Mientras que la acusación busca destruir, señalar tu culpa, alejarte de Dios y usa la culpa y la vergüenza. El Espíritu Santo no. Él nunca te va a avergonzar en público. El enemigo sí te quiere acusar en público. Y notemos que en el Salmo 40, que es una oración de acción de gracias y súplica, donde David reconoce que sus propias iniquidades lo han alcanzado, pero clama a Dios por misericordia y por liberación. O sea, que ahí estaba el Señor poniendo en David lo que iba a significar la salida de esa condición. Vamos a ver 3 aspectos claves de este Salmo 40. 1, el reconocimiento de pecado. David confiesa que le alcanzaron males sin número, o sea, él sabía que le habían venido males sin número, pero que sus maldades lo habían alcanzado. Porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades. Empiece a pedir al Señor que le revele sus maldades, sus errores, las cosas que ha dicho, las cosas que ha pensado, lo que ha deseado para otros, sus maldades, para que el Señor lo pueda sacar, ¿verdad? Otra característica o aspecto clave de este salmo es la esperanza, porque la esperanza es lo contrario de la desesperación. Desesperación, no tiene esperanza. Cuando nosotros esperamos que Dios va a intervenir, entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poder dar fruto de paciencia. Y a pesar de sentir David que estaba en un pozo y en un lodo cenagoso, dice que confió y esperó pacientemente en Dios. Esa es la clave. Saber esperar, pero confiar en que Dios sí va a intervenir. A veces no es el tiempo, pero debemos de creer que Dios sí está interesado, que Dios sí va a intervenir y que Él sí puede cambiar las circunstancias de manera acelerada. Declárelo con su boca, Dios va a intervenir en mis circunstancias de manera acelerada. Aleluya. Y el otro aspecto clave es la obediencia. Mire lo que dice los versos del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. ¿Cómo los tenía entonces? Cerrados. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo.
En el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Dónde está la ley del Señor? En medio de nuestro corazón. Miren, la clave en medio de la aflicción, cuando sentimos que estamos atrapados, es dejar de confiar en nuestras propias fuerzas o en ayudas humanas y esperar directamente de Dios la ayuda. Porque sabe que pone el diablo cuando usted espera que la gente lo ayude y no lo ayuda, y es Dios que está cerrando esa puerta. Decepción, alejamiento de la persona. Ay, nunca le voy a volver a pedir un favor a esta gente pura lata, que no me tendió la mano cuando más lo necesitaba. Hay gente, el diablo le pone eso. Me enteré que hizo un gran negocio y sabiendo que yo tenía necesidad, no se le ocurrió darme, pero ni un poquito. El diablo te hace ver eso. Sí, cuando llegue con los 6 hijos a mi casa. Ay, no, qué terror. No, ya Dios me perdonó, ya no voy a traer de nuevo esa culpa. Entonces, mire, el acusador, ¿verdad? Ahora, ¿qué entendemos por esperar en Dios? Porque esperar en Dios no es resignación, es una espera activa. ¿Qué significa? No solo dejar de confiar en los demás, sino que solo confiar en Dios, sino también clamarle a Él con la convicción de que va a intervenir. Amén. Vamos a ver los 4 pasos de Dios cuando Él manifiesta esa intervención divina. Primero, te rescata, porque dice que Él, David dice, me hizo sacar. El Señor le puede ordenar a quien sea, porque Él es soberano, que te saque de ese pozo. Y a veces envía ángeles para que ellos sean los que te saquen. Otro paso que da Dios es que nos da estabilidad. Pone nuestros pies sobre peña y le da firmeza a uno cuando todo alrededor parece que se va a caer. Dice, puso mis pies sobre roca. Quiere decir que se sentía, pero el Señor dio la solución, ¿verdad? ¿Y qué significa poner los pies sobre una peña o sobre una roca? Estar parado firmemente en la creencia de Jesucristo. Él es el que le da un sentido nuevo a nuestra vida. Y fíjense que nos ofrece algo importantísimo, que a veces se nos olvida: el nuevo nacimiento. Lo hemos oído tanto que no lo valoramos. Mire lo que dice ahí 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas, pero no de inmediato. Son hechas nuevas, pero ¿sabe cómo? A medida que usted se va entregando y consagrando y soltando. Ya no quiero ser egoísta, ya no quiero ser tímido, ya no quiero ser mentiroso, ya no quiero ser ladrón. Cuando usted va soltando, todas las cosas viejas van pasando. ¿Ven? Fíjense que el vivir solo para uno trae grandes vacíos, ¿verdad? Pero eso es lo que aprovecha el enemigo para sembrar la culpa y un propósito equivocado de vivir. Vive uno solo para uno, ¿verdad? Pero esto es lo que se reemplaza por una vida dirigida y sostenida por Dios cuando nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que Él hace según este salmo? Endereza nuestros pasos o endereza nuestro camino. Cuando Él endereza nuestro camino, lo que va a eliminar es la confusión. Nos da una dirección clara y un propósito divino hacia dónde tenemos que encaminarnos. Fíjese que deja uno de buscar exclusivamente las metas terrenales, porque ese es el problema que nosotros tenemos, ¿verdad? Que estamos
tan enfocados en metas terrenales que nos olvida la verdadera meta y el propósito de un hijo de Dios. Y eso está aquí en Mateo 22, 37 al 39. Mire cómo dice. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Ahí no dice amarás todos tus bienes con que Dios te bendiga con todo tu corazón. Así no dice. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que trabajar en eso. Esos son los dos mandamientos más importantes. ¿Qué significará amar a Dios con todas nuestras fuerzas, nuestra mente? Que vamos a dejar a un lado la pereza y vamos a buscarlo a Él como primera cosa en la mañana. Porque Él va a ser nuestra prioridad, ¿verdad? Pero el segundo, ese nos la pone un poquito más difícil porque es amar a los que vemos. No podemos amar a Dios que no vemos si no amamos a los que vemos. Y los que vemos a veces son re difíciles, ¿o no? Nos la ponen difícil. Por eso dice soportados los unos a los otros. La otra cosa que hace Dios en su intervención divina es que pone un cántico nuevo. Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cuando uno está en un pozo de desesperación, se le va el gozo, y si se te va el gozo, se te va la alabanza. Entonces, de lo que el Señor hace cuando te saca de ese pozo, es que renueva tus deseos de cantarle a Dios, de alabarlo, ¿verdad? Con todo tu corazón. Y cuando uno deja que el Señor intervenga en su vida, todo eso se va recuperando, ¿verdad? Fíjense que otra cosa que el Señor nos da cuando interviene en nuestra vida es algo que en el pozo se pierde. La paz os dejo. Mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En el pozo de la desesperación hay miedo, hay turbación, angustia, dolor, tormento. Pero si clamamos a Dios, vamos a tener la paz de Jesús. ¿Qué nos va a permitir esa paz? Alabar de nuevo al Señor, ¿verdad? Fíjense que Jesús le tuvo que explicar a Nicodemo que ese cambio que se da a través de él no se trata solo de ser una buena persona por fuera, sino de una transformación espiritual profunda, de un cambio total de género, pero no transgénero, sino que es algo que el género de la humanidad contaminado tiene que salir de nosotros porque nos hace nacer de nuevo. Y él se lo dice claro a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en nosotros cuando hemos nacido de nuevo? Reconocer la necesidad de un Salvador, arrepentirnos de nuestra antigua forma de vivir y rendir nuestra voluntad a Él. Hay gente en la iglesia que no ha experimentado el nuevo nacimiento. Yo siento en mi espíritu que hoy usted declare con su boca que necesita ese cambio total en su vida, que usted pueda identificar que ha nacido de nuevo. Y si alguien aquí nunca le ha dicho a Jesús que sea su Señor y Salvador, hágalo para tener esa experiencia. Vamos a orar ahorita antes de terminar con la enseñanza. Padre, vengo delante de ti, repita conmigo, vengo delante de ti para que tú me hagas ver mis errores. Reconozco que necesito un Salvador. Y yo te pido, Señor Jesús, que tú seas mi Salvador
y el Señor de mi vida, para que me lleves a la eternidad contigo y yo pueda vivir en paz en esta tierra. Amén. Mire, uno dice, tal vez algo yo lo repetí, pero en la esfera espiritual Dios lo toma en cuenta. Amén. Fíjense que el término original griego para de nuevo dice que es anoten, que significa, pero también anoten, que significa desde arriba o del cielo. O sea, del cielo viene una obra de Dios que no es una reforma moral, es un cambio de adentro hacia afuera. Es una obra del Espíritu Santo que no podemos, así como no vemos el viento, ¿verdad? Pero sabemos que actúa. Así el Espíritu Santo está trabajando en nosotros y nos hace nacer del agua y del Espíritu. Amén. Ahora, ¿cómo salimos del pozo de la desesperación? Primero, clamar y esperar pacientemente. Es una acción. En lugar de intentar salir así peleando y batallando y quejándose, clame, 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 actúe, ¿verdad? ¿Cuál es la promesa para que usted clame? Que Dios siempre escucha. Clama a mí, yo te responderé. Él se va a inclinar hacia nosotros, ¿verdad? Lo segundo, reconocer el propósito que hay en la prueba. Las crisis, los pozos, los desiertos, enfermedades, pérdidas, fracasos, pueden ser herramientas que Dios usa para enseñarnos algo, ¿verdad? Eso es lo que debemos de creer, que son enseñanzas por medio de las cuales Dios nos está formando, ¿verdad? El apóstol Pablo nos recuerda que las pruebas nos enseñan a confiar no en nosotros, sino en Dios. Mire pues cómo dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. Ah, Pablo también tuvo tribulaciones. Pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Ah, a él también le pasó. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿En quién estás confiando? En toda prueba hay un propósito y Dios quiere que de esa prueba salgamos confiando totalmente en Él. Porque mire cómo sigue diciendo esta escritura, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. También es importante que oremos los unos por los otros, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros? Un cambio de perspectiva, vida nueva, pasos enderezados y en vez de queja, alabanza. Miren, no podemos permitir que la desesperación nos hunda y nos robe la fe, porque Dios nos está hablando que Él es nuestro ayudador, que Él tiene respuesta para nosotros, que Él nos da vida nueva, pasos enderezados en vez de queja, alabanza. Así que hoy vamos a declarar victoria sobre toda circunstancia adversa que podamos estar atravesando. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre, tú conoces a este pueblo. Nada te es oculto. Y hoy queremos, Señor, sumergirnos en el río de tu Espíritu. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pasen, por favor, que ministren, porque miren, la alabanza al Señor llega directamente a nuestro espíritu. Así que déjese ministrar. Hay un mover, una presencia de Dios que
nos va a traer un refrescamiento, una esperanza nueva de que de cualquier circunstancia Dios nos va a sacar. Si usted está aquí es porque Dios lo ha sacado de problemas, ¿verdad? Y si está aquí con problemas, Dios lo puede sacar. Padre bendito, en el nombre de Jesús, sumérgenos en el río de tu Espíritu. Sabemos que el agua refresca, vivifica y quita todo tormento del corazón. Cierre sus ojos. En este momento estás solo tú. El Señor está atento, sus oídos están atentos al clamor de tu corazón. El Señor está frente a ti y lo que quiere es renovar tu mente para que sueltes esa culpa, esa angustia, ese temor, esa mentira del diablo de que no eres digno. Oh, gracias, Señor, porque estás aquí, porque trajiste a tus hijos con un propósito, Señor. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Pida al Señor que esa sangre venga a limpiarle, que sea quitada toda culpa, todo temor y toda angustia. Por el sufrimiento de Cristo, nosotros podamos alcanzar la libertad. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Todos lo verán como un rey en las nubes, volverá coronado en poder y autoridad, el cordero y león reinará. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el santo
en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. El santo, el que vive, el que venció la muerte, está presente en medio de nosotros. Él venció toda circunstancia y Él pelea tu batalla. Él está contigo. Él puede rescatar tu vida del hoyo, sacarte de esa fosa fatal, asentar tus pies sobre roca. Pero el santo que vive y reina está presente a través de su Espíritu Santo. A Él clámale. El Señor me está dando una palabra para alguien y me dice: basta ya de creer que tu infelicidad es culpa de otros, dice el Señor. Reconoce tus errores, dobla tus rodillas y ven a mí, dice el Señor, porque solo yo puedo cambiar las circunstancias que en este momento estás viviendo. Pero tus propias palabras han hecho lazos de los cuales por tus fuerzas no vas a poder salir, dice el Señor. Rompe con esa actitud, rompe con esas palabras de murmuración y yo voy a darte un nuevo propósito. Voy a encaminar tus pasos hacia la bendición, dice el Señor. Pero este es el tiempo de que calles, que cierres tu boca, dice el Señor, para que yo pueda cortar todos los lazos en los cuales te has enredado, dice el Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Gracias, dele gracias porque hay victoria de Dios. Oh, gracias, Señor. Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como un rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Gracias, Señor. Dele gracias. Declare que está en victoria, que esperará, que tendrá la esperanza y la convicción de que Dios va a obrar en su vida. Dígaselo: Señor, tengo la convicción de que vas a obrar, de que vas a actuar, que me vas a sacar de toda circunstancia adversa, que vas a poner guarda en mi boca para que mis palabras sean de vida y no de muerte, para que yo pueda entender con inteligencia espiritual que esta circunstancia que estoy viviendo tú la permitiste para que yo aprenda que tú sí me puedes sacar de cualquier circunstancia adversa. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Quiénes le dan una ofrenda de palmas al Señor? Aleluya. Désela fuerte que es para Él. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. No se vayan todavía, quédense ahí, sigan. ¿A cuánto les habló el Señor el día de hoy? Gloria a Dios. A los demás no. Es importante, mis amados hermanos, que sean muy, ¿cómo es la palabra? No, muy acuciosos de todo lo que el Señor está hablando domingo a domingo. Yo no sé cuáles son los patrones generacionales en los que crecimos, pero a veces crecimos en patrones generacionales, perdón la palabra, casaqueros. Y entonces crecimos siendo casaqueros o escuchando casaca. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque le quiero decir en esta mañana de que el Señor nunca le va a dar casaca. Y si Él no tiene nada que decir, Él se queda callado.
Y si ha estado hablando contundentemente, mi amado hermano, es para que, como le dijo Pablo a Timoteo, esto manda y enseña. Tome nota, porque, y no le quiero meter miedo ni nada por el estilo, pero en el juicio al cual nos vamos a presentar, absolutamente todos nos van a pedir cuentas de las palabras que salieron de nuestra boca, pero también de la palabra que el Señor habló en nuestras vidas y no pusimos por obra. Así que, pero póngase con gozo, no se ponga así todo asustado. Póngase con gozo, porque es un privilegiado de que Dios le esté hablando a su vida, ¿verdad? Así que adoremos un poquito más al Señor, un poquitillo más. Póngase de pie, póngase de pie. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana, Señor. Gracias porque nos permitiste ser testigos y que esa palabra que salió de tu boca, Señor, se encarne en nuestro espíritu, Señor. Hoy, Señor, vengo a bendecir este pueblo con la bendición del Padre, con la bendición del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo, para que este pueblo gozosamente diga amén. Siga adorando al Señor, siga adorando al que vive y reina por los siglos. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que la paz de Dios esté sobre cada uno de ustedes. Bendiciones.